de radiología intervencionista y terapia endovascular. En esta ocasión la sesión compete a sesión de residentes y tenemos el gusto de tener como invitados a la sede del Instituto Nacional de Cancerología. La finalidad de este tipo de sesiones es pues dar a conocer un poco más las diferentes opciones de sede de radiología intervencionista con las que contamos en el país y pues también dar a conocer el trabajo que están realizando. En esta ocasión nos van a apoyar presentando varios casos muy interesantes de diferentes patologías. Vamos a reservar, si gustan preguntas y comentarios, los pueden hacer a través del chat y al final intentaremos hacer la mayor, que los doctores nos ayuden a responder la mayor cantidad de preguntas que se realicen. Y le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Guerrero Ixtláhuac. Él es el jefe del Servicio de Radiología Intervencionista del Instituto Nacional de Cancerología, también ahorita secretario de nuestro Consejo Directivo del Colegio de Intervención, egresado del Instituto de Nutrición y también formado en el curso de Radiología y Mínima Invasión en España con el doctor Maynar. Entonces, él nos va a ayudar a hacer la presentación de su sede y dar pie a la presentación de los casos por parte de los residentes. Les pido a todos, por favor, nada más nos apoyen bloqueando micrófonos y videos. Y es mucha suerte, muchachos. Bueno, yo soy el doctor Jorge Guerrero Ixtláhuac, como dijo la doctora Lucía. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular de México. Como dijo la doctora, bueno, también somos de los socios fundadores y en este momento pues ahí usamos algo en la mesa directiva y igual en el CIDI. Vamos a hablar de unos temas bastante tranquilos y los cuales vamos a ir abordando. La que sigue. Bueno, nuestra sede de alta especialidad pues es radiología intervencionista, en la cual pues presentamos el aval de la Universidad Autónoma Nacional de México. Tenemos un inicio en el 2011, en el cual se inició con solamente 2 residentes. Ahorita tenemos una lista de 35 residentes egresados en 10 generaciones. Esta es la 11ª generación. De estos 35 residentes, 14 residentes son extranjeros y 21 residentes nacionales. Este año tuvimos la suerte de que nos aumentaron las plazas de residentes, por lo cual contamos con 5 residentes, de los cuales son 3 mexicanos y 2 internacionales. ¿Cómo conformamos nuestro programa académico? Pues es bastante sencillo. Bueno, clases matutinas, multidisciplinarias, presentación de casos clínicos de residentes y adscritos. Normalmente aquí lo presenta el adscrito para que el residente lo evalúe. La unidad funcional multidisciplinaria es algo espectacular que tenemos en el hospital, en el cual todos los pacientes, el 100% de los pacientes que atendemos en cancerología, son pacientes que se basen en una funcional multidisciplinaria, como dicen. ¿Qué significa? Que tiene voz y voto el radiólogo, el radioterapeuta, el intervencionista, el cirujano oncólogo, el de medicina de paliativos. Todos tienen voz y voto y se hace un consenso con cada paciente que se atiende en el hospital. Entonces, el 100% de los pacientes que se atienden en el hospital pasan a estas unidades funcionales. ¿Para qué? Para dar un mejor tratamiento multidisciplinario. Y bueno, y las clases propias del servicio. Bueno, nuestra infraestructura es pues un poco limitada, pero creo que basta. Pues tenemos un angiógrafo Siemens, tomógrafos, tenemos 2 tomógrafos para los procedimientos, ultrasonido, y ya estamos haciendo lo que viene siendo biopsias por PET. Entonces utilizamos el PET para realizar las biopsias. El único equipo que no utilizamos de aquí es la resonancia magnética, porque no tenemos el material adecuado para poderlo realizar. Bueno, esta es la productividad del año pasado, del 2021, en el cual se realizaron casi 3,000 procedimientos, exactamente 2,790, y ahí, bueno, aquí lo vemos desglosados. Ya para dar plática o pauta a mis residentes, les pongo la parte de la agenda del día.
estas situaciones no vamos a ver casos espectaculares, no vamos a ver casos que un caso que en toda la vida, sino que son los casos o las situaciones que estamos implementando en cancerología y a todos los pacientes que se le pueden ofrecer, se le están ofreciendo, como es el manejo intervencionista de linfoceles y embolización del conducto torácico, litotipsia biliar percutánea, manejo de la vía biliar compleja con catéteres articulados y la deprivación hepática venosa. Ok, bueno, pues en este momento le voy a dar la voz al residente Luis Vargas para que continúe con la parte de su presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Vargas Ahumada, residente de radiología intervencionista, y les voy a hablar del manejo de intervencionismo en linfoceles. Bueno, como definición tenemos que va a ser la acumulación linfática que presenta una pared de tejido fibrótico y no una pared epitelial. Los linfoceles se van a desarrollar principalmente en pacientes que han sido posoperados quirúrgicamente a nivel pélvico por distintas patologías, principalmente oncológicas. Van a tener una incidencia de un 8 a 48% de los pacientes posoperados y hasta un 30% de estos pacientes van a ser sometidos a linfadenectomía. Este es un artículo del Journal of Vascular and Interventional Radiology, que fue de los primeros que empezaron a estudiar la embolización de los linfoceles. Recordemos que esta es una técnica que tuvo su mayor auge en el 2015. ¿Okay? Entonces, en este artículo se incluyeron 27 pacientes. Fue en el 2016, un año después de que se había descrito la técnica, y en donde todos los pacientes, los 27, habían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos previos a nivel pélvico y habían desarrollado linfoceles. Dentro de las principales técnicas que se utilizaron, pues fueron la del primer relevo ganglionar, la embolización del primer relevo ganglionar para poder resolver con esta embolización la presencia del linfocele. Los resultados fueron bastante favorables, un éxito técnico del 89%, un éxito clínico del 94%, y una mediana en el tiempo de recuperación de 5 días, que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con otras técnicas que han sido descritas anteriormente, tenemos que el tiempo de recuperación es mucho más extenso, hasta 13 semanas. Y en este caso, pues no hubo complicaciones mayores. Este es otro artículo similar que salió 2 años después, en el 2018. Es el mismo tipo de universo, pacientes que habían sido sometidos a un procedimiento quirúrgico pélvico y posteriormente habían desarrollado linfoceles, en los que en algunos de estos pacientes ya habían acudido a una escleroterapia o varias sesiones de escleroterapia y que no habían sido favorables. Entonces se decidió por utilizar pues la embolización del linfocele con la técnica de embolizar el primer relevo ganglionar con una tasa de éxito pues bastante similar al artículo anterior, de hasta el 80%, no complicaciones graves, y el tiempo de recuperación o la mediana fue de 7 días, a comparación con el artículo anterior que fue de 5 días. Aún así pues sigue siendo un tiempo de recuperación o de resolución pues bastante aceptable en comparación con las otras técnicas que había mencionado, que pues puede durar hasta 12 semanas. El material que vamos a utilizar pues es bastante sencillo, es una llave de 3 vías, las jeringas, una en donde vamos a tener el N-butilcianocrilato y en otra donde vamos a tener el lipiodol, una aguja que puede ser de 21 o 22 Gauss y pues de 15 a 20 centímetros, o en ocasiones se puede utilizar para el primer abordaje una de hasta 25 Gauss. ¿Okay? La relación que vamos a la mezcla que vamos a tener tanto del lipiodol como del cianocrilato, los artículos lo refieren que puede ser de 1 a 1, de 1 a 3, y de 1 a 6. Sin embargo, también se puede utilizar con resultados favorables de 1 a 4 y de 1 a 5, como vamos a ver más adelante, y qué morfología van a obtener estas mezclas. Este es el esquema que viene en el artículo. En la esquina superior izquierda podemos ver el esquema representativo donde no vamos a ver prácticamente por la angiografía nada hasta que hagamos el abordaje de un ganglio inguinal, principalmente pues que obviamente que vaya a ser ipsilateral donde se desarrolló el linfocele. Entonces el abordaje va a ser por ultrasonido. Después de eso, ya bajo control del angiógrafo, vamos a ir administrando el lipiodol para que por vía ascendente vaya marcando todos los relevos ganglionares hasta que identifiquemos adecuadamente el primer relevo ganglionar previo a donde se ha desarrollado el linfocele. Y posteriormente ahí vamos a ya administrar la mezcla tanto del lipiodol como del N-butilcianocrilato. ¿Para qué? Para que vaya a ejercer su efecto embolizante. Entonces, estos son los ejemplos de las mezclas y la relación que va a tener cada uno.
El de la esquina superior izquierda es el N-butilcianoclirato con lipiodol y iopamidol en una relación de 1:1 y 1, en donde vamos a ver que adopta una morfología como de espagueti. En la de la esquina superior derecha va a ser una relación 2, 3 y 1, en donde se va a aglutinar completamente formando una esfera única de gran tamaño. En la esquina inferior izquierda, la relación va a ser 1, 3 y 1. Las esferas que se van a aglutinar van a ser múltiples, sin embargo van a ser de gran tamaño. Y ya en el caso que vamos a utilizar mayormente para la embolización de linfoceles, puede ser una relación de 1:2, 1:3, 1:4, hasta 1:6 del cianocrilato con lipiodol. ¿Para qué? Para que se aglutinen formando microesferas. Entonces ya vamos a pasar al caso clínico. Esta es la historia clínica. Es una paciente femenino de 43 años que había sido diagnosticada con adenocarcinoma endometrioide, grado 1, etapa clínica 2. Le hicieron una histerectomía y salpingoferectomía derecha y tuvo una terapia adyuvante de 45 grays por radioterapia en 25 fracciones y posteriormente había desarrollado un linfocele a nivel pélvico. Esta es la imagen representativa de la tomografía axial computarizada, corte axial hacia región vesical, donde podemos ver la colección a nivel paravesical izquierdo, que tenía un volumen aproximado de 300 mililitros. En esta diapositiva, en esta imagen, podemos ver ya el abordaje percutáneo con una sonda de drenaje multipropósito. Aquí vemos cómo está siendo drenada, ese es el primer paso, y ya en un segundo tiempo, pues con el ultrasonido vamos a efectuar el abordaje del ganglio inguinal ipsilateral. ¿Para qué? Para poder identificar toda la cadena por vía ascendente. Aquí vamos a inyectar ya el lipiodol y ya bajo control con el angiógrafo vamos a ir viendo cómo va migrando ascendentemente y nos va mostrando dónde están siendo, pues dónde se muestran los relevos ganglionares. Vamos a identificar cuál relevo ganglionar es el primero. ¿Para qué? Previo a donde está el desarrollo del linfocele, para que a ese se vuelva a canalizar y ahí vamos ya a administrar el lipiodol con el N-butilcianocrilato, que va a ser pues a la altura, ahí vemos el primer relevo ganglionar, a la altura ya donde se muestra nuestro catéter de drenaje. Y estas ya son las imágenes posteriores, en donde observamos dónde habíamos puesto nuestra sonda de drenaje, y ya el material hiperdenso, que va a ser del cianocrilato con el lipiodol, cómo se marca todo el trayecto lineal hiperdenso y cómo ya había sido resuelta esa colección que tenía aproximadamente 300 mililitros. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra al doctor Manuel Quintero. Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Manuel Quintero y a continuación les trataré el tema de embolización del conducto torácico de causa por quilotórax. Se trata de un paciente masculino de 67 años de edad, el cual cursó con adenocarcinoma del esófago distal localmente avanzado. Fue manejado con quimioterapia y radioterapia y luego posterior pasó a cirugía en el que se le realiza esofagectomía radical híbrida con ascenso gástrico, linfadenectomía, esófago gastroanastomosis, laterolateral cervical. Posterior a esto, cursó con elevación de los triglicéridos a través de un drenaje pleural derecho, el cual fue manejado con octreótido, siendo fallido su manejo. Vemos aquí que inicialmente para poder realizar el procedimiento, se hace un abordaje utilizando la guía sonográfica de los ganglios linfáticos inguinales de predominio bilateral, haciendo punción con una aguja raquídea de 25 gauge en la zona de transición del ganglio, en la que se observa luego la opacificación con lipiodol a nivel del sistema linfático de la pelvis bilateralmente. Como se muestra en las dos primeras imágenes, hasta opacificar todo su trayecto. Posteriormente a eso, se hace un pase con solución de salina para opacificar entonces los linfáticos abdominales hasta poder alcanzar y opacificar la cisterna del quilo. Vemos en la primera imagen de la izquierda cómo se opacifica la cisterna del quilo que se proyecta a nivel de L1. Luego de esto, con un abordaje oblicuo anterior derecho transabdominal con una aguja chiva 21-22 gauge, se hace un abordaje de la cisterna del quilo, dándole una angulación de 15 a 20 grados en su aspecto más distal. En la tercera imagen de la mano derecha se pasa una guía, una microguía de 0.018 pulgadas con sentido craneal.
Posteriormente a esto, se atraviesa y se pasa con un microcatéter de 3 French en la que se opacifica el conducto torácico y se evidencia una fuga en el tercio más inferior del conducto torácico, una fuga hacia el lado derecho, y se confirma entonces este leak de kilo. Posteriormente a esto se colocan los microcoils, ¿sí? Y luego entonces se inyecta y se instila una mezcla glucosada con lipiodol y N-butil cianoacrilato en una solución de 1,1 o 1,2, opacificándose así entonces todo el ducto torácico en su aspecto más inferior y demostrándose la ausencia de la fuga a este nivel. Para revisión del tema tenemos que, a manera de introducción, el conducto torácico, como sabemos, es una vía de drenaje muy común para el sistema linfático tanto del tronco y de las extremidades, incluyendo la cabeza. Transporta aproximadamente 2.4 litros de linfa al día, que incluyen tanto proteínas, lípidos y linfocitos. Sabiendo que es de gran importancia clínica, ya que la pérdida linfática persistente de gran volumen puede condicionar ¿qué cosas? Compromiso respiratorio, compromiso inmunitario, deshidratación del paciente y agotamiento nutricional leve. Y si no es tratado, el paciente puede llegar a tener una mortalidad entre 25 a 50%. Y el manejo quirúrgico, que puede ser otro manejo aparte del manejo conservador, puede llegar a tener una morbilidad de hasta el 38% con una mortalidad alta del 2.1%. Tenemos así entonces dos tipos de derrame quiloso. Derrame quiloso verdadero y el derrame pseudoquiloso. El derrame quiloso verdadero vamos a contener kilomicrones en el líquido pleural. Vamos a tener que el triglicérido en este líquido pleural, cuando se hace la evaluación, está por arriba de 110 miligramos por decilitro, y las causas más comunes de esta enfermedad son las lesiones del conducto torácico y los linfomas, como la causa no traumática. Y el derrame pseudoquiloso es predominantemente de colesterol líquido y hay ausencia de kilomicrones con un nivel de triglicéridos por debajo de los 50 miligramos por decilitro, y es mucho más común en las patologías infecciosas como la tuberculosis o las enfermedades reumáticas. De estas, el derrame pseudoquiloso no está descrito para la embolización del conducto torácico. Con respecto a las causas, tenemos dos tipos de causas: las causas traumáticas y las no traumáticas. Las lesiones traumáticas tenemos las lesiones iatrogénicas, como son las quirúrgicas, los traumatismos contuso o penetrante, o las fracturas vertebrales. Y las no traumáticas tenemos la oclusión del conducto torácico, los tumores, por ejemplo, el más común, los linfomas, las causas congénitas, las enfermedades de los vasos linfáticos, por ejemplo, las linfaangioleiomyomatosis, o las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, lupus eritematosa, enfermedades infecciosas como la tuberculosis o las idiopáticas. Vemos que para las indicaciones de hacer este procedimiento es uno, cuando ha fallado el tratamiento conservador, y ya de esto se deriva el quilotórax que afecta el estilo de vida, cuando hay presencia de quilopericardio, una filtración quilosa posquirúrgica, por ejemplo, la cirugía que se hace a nivel del cuello, o cuando el flujo del derrame pleural es mayor de 100 mililitros por día, ya que cuando el flujo es menor de 500 mililitros por día, el manejo debe ser conservador, o cuando está en el rango entre 500 y los 1000 mililitros por día, el manejo puede ser dado y primariamente por la linfangiografía y no necesariamente hacer embolización como tal. Las contraindicaciones que tenemos, las contraindicaciones absolutas como todo, las coagulopatías incorregibles o las diátesis hemorrágicas. Y las contraindicaciones relativas tenemos el embarazo, las reacciones anafilácticas graves al contraste iodado o la posición retroóptica del conducto torácico, que esta última se puede hacer y se puede abordar con una evaluación tomográfica. Con respecto a los materiales, tenemos las agujas raquídeas, como ya lo mencionamos, de Gauss, el lipiodol como medio de contraste, la guía rígida de 0.018, los microcatéteres de 3 French, los microcoils y el N-butil cianoacrilato, que en nuestro caso ocupamos y utilizamos el histoacril. Vemos que para la técnica tenemos que puede ser necesario ocupar la sedación consciente tanto con fentanil y midazolam, y dar antibiótico profiláctico, está también descrito con cefazolina. Los tres pilares de la técnica son: uno, la linfagiografía inguinal directa, que es preferiblemente hacerla de forma bilateral para mejor opacificación, o en su defecto realizarla del lado derecho para mejor ascenso del material de contraste.
La cateterización del conducto torácico, que su principal abordaje es con un abordaje transabdominal, guiando o con guía fluoroscópica, y la embolización del conducto torácico como tal, utilizando los materiales previamente descritos. Vemos que la linfangiografía inguinal es una alternativa a la linfangiografía pedia que fue descrita inicialmente, sin embargo, en el actual tiempo se prefiere el abordaje inguinal. Bajo visión sonográfica se acceden al ganglio linfático, especialmente en la zona de transición y, como ya lo mencioné, de predominio bilateral, y cuando es unilateral, derecho. Se aborda con una aguja raquídea 25 gauge y se inyecta lipiodol, no más de 6 mililitros a una velocidad de 1 a 2 mililitros en 5 minutos. Y ocupar entonces solución salina para que el lipiodol pueda entonces ascender con mayor facilidad. La cateterización entonces del conducto torácico, que se hace con un abordaje inicialmente transabdominal utilizando una aguja chiva, ya sea 21-22 gauge de 15 a 20 centímetros, con una inclinación de la aguja de 5 a 20 grados cuando se está acercando más hacia la cisterna del kilo. Y a diferencia de otros abordajes transabdominal, tenemos los otros abordajes como son el translumbar, transhepático y retrógrado, y en algunos de estos es necesario utilizar la tomografía. Y la embolización del conducto torácico como tal, se introduce la guía 0.018 con dirección craneal hacia el punto de fuga, se avanza un microcatéter, se confirma la fuga, se retira la guía igual, se inyecta contraste, se hace embolización en su aspecto más craneal de la fuga, utilizando los microcoils, y de ahí entonces parte para embolizar en su aspecto más caudal, utilizando la solución dextrosada para evitar la polimerización interna del catéter, y la mezcla de N-butil, cianoacrilato y lipiodol a una relación 1:1 o 2:1. Y cuando no es posible realizar este procedimiento de la embolización, entonces se pueden macerar los conductos linfáticos de retroperitoneo, la cisterna del kilo, y ya entonces se pasa a la siguiente fase. Con respecto a las complicaciones, tenemos complicaciones tanto inmediatas y tardías. Las embolizaciones inmediatas, la embolización no blanco, usualmente las arterias pulmonares, y esto puede causar hipoxia por trombosis o neumonitis química por el histoacril o cianoacrilato. Tenemos también que puede presentarse alergia o anafilaxia, infección de la herida o fuga persistente de la linfa. Y las tardías tenemos entonces las enteropatías perdedoras de proteína, los linfedemas, los ascitis quilosa, que pueden llegar a tener hasta diarrea hasta un 12%, edema de miembros inferiores, inflamación mamaria bilateral o la distensión abdominal de hasta un 5% en estos pacientes como complicaciones tardías. Con respecto a los resultados en este estudio realizado en el 2010 con una población de 109 pacientes, en la que se manejó con embolización ducto torácico en pacientes que habían recibido algún tipo de trauma, y se obtuvo que el éxito clínico, según la intención de tratar, fue de 71%, y a los que se logró cateterizar la cisterna del kilo se obtuvo hasta un 90% de éxito clínico. Se hizo la comparación entre solamente hacer embolización con coils y pegamento y con coils solo, obteniendo mejor resultado, hasta un 91% de éxito con la mezcla de estos dos, con una tasa de complicaciones muy baja hasta el 3.9%. En este otro estudio, publicado en el 2013 en la revista Chest, en el que se evaluó la embolización del conducto torácico en aquellos pacientes con lesiones no traumáticas, en el que el éxito clínico, según la intención de tratar, fue de 53%, y el éxito clínico en aquellos pacientes que fueron tratados fue de 67.7%, con unas complicaciones de 5.9%. Y a diferencia del otro artículo que comparó el manejo médico con el quirúrgico, sin utilizar la embolización, la tasa global de éxito clínico fue de tan solo 27%. Muchas gracias. Y ahora los dejo con mi siguiente compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es el doctor Fernando Ramírez Trejo. Y bueno, de lo que voy a hablar yo es algo que vemos, va dentro de un tema de ver algo muy seguido en la radiología intervencionista, que son los catéteres biliares y las derivaciones biliares. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de cómo nosotros podemos llevar, o cómo cualquier intervencionista puede llevar un poquito más allá el uso de estos catéteres. Y bueno, el título es Manejo de la vía biliar compleja, uso y ensamblaje de catéteres articulados. Bueno, como introducción, pues tenemos que saber que la patología de la vía biliar la vamos a dividir en benigna, maligna y aquellas misceláneas u otras, de las cuales pues las benignas sabemos que van desde las iatrogenias, trasplantes, traumatismos, algo autoinmune inflamatorio, y lo maligno, que es lo que prácticamente pertenece el día a día de nuestro instituto,
son todos los problemas oncológicos, dentro de ellos el colangiocarcinoma, que es prácticamente los casos que vamos a hablar en estos pacientes. Y bueno, como algo rápido, sabemos que las lesiones de la vía biliar se dividen de acuerdo a la clasificación de Bismuth-Corlett y tenemos estos 5 tipos. Entre porcentajes, sabemos que las lesiones intrahepáticas pertenecen más o menos al 10%, las iliares o los colangiocarcinomas en los segmentos iliares son la gran mayoría, el 50%, y los distales llegan hasta el 40%. ¿Por qué es importante conocer y saber la anatomía de este tipo de lesiones? Bueno, porque esto nos va a determinar a saber qué tipo de abordaje vamos a hacer en nuestros pacientes, cómo vamos a dirigir nuestras guías y nuestros catéteres. Y bueno, y hablando también de los tipos de lesiones biliares que vamos a tener, prácticamente como imagen lo vamos a dividir en 2, que son los trayectos amputados o aislados, que son aquellos que están completamente separados unos segmentos de otros, los que no existe una comunicación como tal, y los trayectos estenóticos o semiaislados. Estos son aquellos que existe una comunicación, por ejemplo, cuando hacemos las colangiografías percutáneas, vemos que existe un llenado del contraste, sin embargo no existe un vaciamiento. Esto quiere decir que a pesar de haber una comunicación, no hay una función o no tiene a su adecuada función este segmento biliar y conlleva un problema similar a la obstrucción total. Y bueno, hablando de los catéteres articulados, prácticamente los vamos a dividir en 3 tipos, los cuales son los tipo T, Y y en tándem. El tipo T es un acceso de una vía biliar contralateral y un drenaje bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que se unen 2 catéteres para poder en un mismo drenaje derivar o vaciar 2 segmentos hepáticos, pero no involucran la vía del colédoco. Cuando armamos un segmento y dirigimos parte de ese catéter hacia el colédoco, pues ya hablamos de un catéter en Y. Y el tándem es aquel que dirigimos hacia el colédoco principalmente, o sea, son 2 catéteres fijados hacia el colédoco, donde usualmente lo vamos a usar en patologías benignas, pero también en malignas. Y esto va a ayudar a una mejor función a nivel del colédoco que evitamos algunos casos. Y bueno, prácticamente esto es algo no muy común, son procedimientos que no están muy descritos dentro de la literatura de la radiología intervencionista. Sí hay algunos artículos, dentro de ellos el de los más completos y buenos son este que tenemos aquí de Gastrointestinal Intervention del doctor Jorge Lopera, donde describe el ensamblaje y el cómo usar este tipo de catéteres. Y bueno, estos son unos ejemplos de las imágenes de los tipos de catéteres, el cual tenemos el tándem, que podemos ver, como expliqué, que se dirigían hacia el colédoco y brindan como una fijación o un cierto tipo de stent o de prótesis del colédoco. El segmento en T, el cual va a derivar y va a poder segmentar o unir 2 segmentos. Y el tipo en Y, que aparte de estos 2 segmentos, también se va a ir dirigido hacia el colédoco. ¿Cuáles son las indicaciones del catéter articulado? Bueno, prácticamente son las mismas indicaciones que cualquier derivación biliar y cualquier catéter que vamos a usar. Sin embargo, la función o la utilización principal es un drenaje de 2 o más conductos biliares a través de un solo sitio. ¿Esto qué va a generar? Bueno, que va a ser más cómodo, va a evitar un movimiento del catéter, va a haber una menor tasa de colangitis, menor fuga pericatéter y menores obstrucciones. ¿Por qué? Sabemos que a pesar de que la tasa de éxito de las derivaciones son de cerca del 90 al 95% en la radiología intervencionista, entre más accesos tengamos, pues más puede disminuir dentro del mismo paciente el éxito del drenaje. Y que tenemos las complicaciones por cada catéter que tengamos. Cada punción nos va a presentar un 3 o un 7% en una lesión temprana, que son sangrado, sepsis o una lesión pleural incluso en la punción. Y las tardías, pues también son las que más se relacionan al uso de un catéter prolongado, los cuales son las fugas pericatéter, obstrucciones, este tipo de lesiones. Entonces, si tenemos 2 accesos en un paciente, pues tenemos un mayor riesgo de tener estas complicaciones y más enfocados en las tardías. Entonces, al tener estos 2 catéteres, o más bien 2 catéteres dentro de un acceso en un catéter articulado, disminuimos estos riesgos y principalmente al paciente le va a dar una mejor calidad de vida. ¿Cuál es la técnica del ensamblaje y el material? Bueno, el material es el mismo que vamos a usar en una derivación biliar. ¿Cuál es quizá la diferencia que vamos a requerir? Obviamente de un catéter, de otro catéter, e incluso de un catéter, que puede ser un pigtail, no necesariamente un biliar, sino un multipropósito. Pero es básicamente el mismo. Vamos a enseñar los accesos vasculares. Usualmente nosotros utilizamos mucho el 5 French. Necesitamos guías rígidas, balones para dilatar o hacer plastías de las vías biliares. Usualmente tenemos entre 5 y 8 milímetros los que llegamos a usar. Y bueno, estas son unas pequeñas imágenes de más o menos cómo articulamos los catéteres. En este caso estamos usando un catéter multipropósito, el cual
vamos a segmentar, vamos a dividir en el sitio que queremos anastomosar y ahorita vamos a ver el caso de cómo se mide más o menos o cómo lo visualizamos. Esto lo vamos a articular con una sutura, usualmente llega a medir a 75 a 100 centímetros y tiene que ser un material no absorbible. Aquí tenemos, por ejemplo, una vez que segmentamos este catéter multipropósito, lo vamos a unir al alma del catéter y esto nos va a servir como un empujador, por así decirlo, y una vía para poder dirigir el catéter. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de cómo dirigimos ese catéter hacia el segmento contralateral y vamos a ver cómo después de eso pasamos esa sutura, sacamos la sutura por nuestro introductor y la pasamos por el arma original del catéter biliar. Y con esto vemos dónde vamos a segmentar y gracias a eso se forma la articulación. Por ejemplo, este es el primer caso donde era un paciente que ya tenía un stent previo por endoscopía, el cual ya no se encuentra funcional y vemos cómo al pasar contraste hay un segmento aislado a nivel posterior y superior donde usamos una hoja punta de diamante, dirigimos una guía para poder tener este segmento hilado y una vez pasando esto usamos un catéter tipo SNER para poder dirigir un balón de dilatación en este segmento, hacer una plastía. Posteriormente hacemos las mediciones del catéter y es donde podemos determinar la longitud de cada segmento del multipropósito que vamos a tener. En este caso teníamos un segmento de 6.6 y más o menos 11 centímetros. Vemos dónde lo vamos a fijar con el catéter alma o el catéter principal y esto nos va a permitir dirigir cada segmento con el catéter base o el catéter primario y estos van a drenar, cada segmento va a drenar hacia el primario. Aquí tenemos otro caso donde se hace una punción y se hace una colonografía y vemos que existen múltiples sitios de estenosis y con zonas aisladas y no vemos los segmentos izquierdos. Entonces, primero dirigimos una guía y un balón hacia los segmentos izquierdos, se realizan unas plastías para poder ampliar estos segmentos y poder tener una adecuada permeabilidad. Sin embargo, vemos cómo los segmentos superiores y posteriores no tenían una adecuada comunicación, presentaban otros sitios de estenosis y aparte presentaban un absceso pericolangítico. Entonces hacemos una punción a través de este biliar, dirigimos un catéter, dirigimos una guía y esta guía por la porción inferior que teníamos principalmente, colocamos un catéter SNER, una guía SNER y con esto podemos anclar nuestra guía principal o superior, la cual retraemos, tenemos un acceso continuo y esto nos va a permitir de sostén y de soporte para dirigir un balón. Hacemos una plastía en ese segmento posterior, que sin eso el ángulo no hubiera podido ser adecuado. Dirigimos una segunda guía hacia el segmento izquierdo y ahí es donde articulamos nuestros catéteres. Sentamos en la primera porción que medimos, después la segunda es el segmento posterior y la tercera ya dirigida hacia el colédoco. Este es otro caso, el tercer caso donde vemos que era un paciente que tenía una prótesis no funcional, se hace una plastía de la prótesis y se coloca un catéter dirigido hacia el segmento izquierdo. El catéter principal y tenemos así un catéter 12 y un catéter 8, el cual en Y lo dirigimos hacia el colédoco y hacia el segmento izquierdo. Y este es el último tipo que es el tándem, es el caso 4. En este caso era un paciente que tenía una lesión en el colédoco y con el catéter en tándem podemos ampliar y aumentar el drenaje hacia el colédoco. Y esto es prácticamente la función. Al tener dos catéteres en tándem, tenemos dos catéteres tipo 12 French, tenemos una amplitud de 8 milímetros en el segmento del colédoco, lo cual nos va a funcionar un mejor drenaje. Y bueno, como conclusiones, el catéter articulado beneficia mucho al paciente disminuyendo su mortalidad. Sin embargo, este puede presentar otras situaciones adversas a las cuales son mayor radiación al momento de colocarlo. La técnica de ensamblaje puede llevar a práctica y puede condicionar a falla del mismo a nivel intrahepático o en los recambios. Y bueno, prácticamente estas son las... Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Víctor Domínguez Osorio, soy médico residente de radiología intervencionista y hoy vamos a abordar el tema de litotripsia percutánea transhepática en litiasis biliar. Bueno, como sabemos, la litiasis biliar pues, es una patología con alta morbilidad. Es sabido que la mayoría de los litos se producen a nivel de la vesícula, sin embargo, existen ciertas circunstancias en las cuales los litos pueden presentarse en la vía biliar intra o extrahepática. En este caso, se ha demostrado que la CEPRE es por mucho el estudio de elección.
¿Pueden verme? Sin embargo, se ha demostrado que la CEPRE es por mucho el estudio de elección en este tipo de enfermedades. Se ha demostrado, se ha visto que existen circunstancias en las cuales hay alteraciones anatómicas o variantes anatómicas de la vía biliar, aquellos que se han sometido a alguna cirugía y ha habido alteración de la vía biliar o sitios de estenosis, ya sea por cáncer o alguna otra patología como colangitis, que pueden determinar el hecho de formación de litos y la limitación al abordaje por CEPRE. Es por eso que existen otros tipos de tratamiento o manejo. Dentro de ellos se encuentra por vía laparoscópica o por laparotomía. Se ha visto que estos tipos de manejo tienen una alta morbilidad y bastante en cuanto al factor de riesgo y a las complicaciones. Es por ello que se empezó a utilizar lo que es el abordaje percutáneo transhepático de los litos. En estas imágenes podemos ver una colangiografía donde se identifica un defecto de llenado, que es la imagen característica de un lito en el conducto colédoco, el spyglass, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, el láser, que a la hora de colocarlo frente al lito, vean el impacto, lo que condiciona, prácticamente es un cráter, y cómo podemos llegar a disolver este lito. Entonces, en cuanto a antecedentes, pues existen en la literatura, la verdad no es muy amplia, la mayoría son reportes de casos o descripción de la técnica. Son los dos artículos que voy a comentar de los que presentan más series de casos. En este es un estudio retrospectivo en el cual abordan 28 pacientes, los cuales fueron tratados por litrotripsia transhepática percutánea con un láser de Olmio. En este caso, de los 28, 20 fueron tratamiento único y 8 fueron múltiples. Dentro de esos, podemos ver que 16 en el brazo A o en el grupo A fueron tratados de forma efectiva y 7, prácticamente el 100% de los tratados en múltiples ocasiones, fue efectivo el tratamiento. En las complicaciones mencionadas, únicamente fue sangrado intrahepático leve. El mayor de las complicaciones mencionadas en este artículo fue la rotura de guía, y mencionan que esto fue únicamente por una falla en la técnica, en la cual dejaron la guía cuando aplicaron el láser. Entonces, es importante saber que a pesar de que siempre en muchas de las procedimientos de vía biliar se deja una guía para asegurar vía, en este caso está contraindicado, ya que el láser puede dañar dicha guía. Y la neumonía por aspiración, que fue propio del procedimiento anestésico. En cuanto a este artículo, aquí habla de otra técnica, que es la One Step, en el cual en el mismo episodio hace el manejo de la vía biliar por vía transhepática, realizando una litotripsia percutánea igual por medio de un láser. Se divide en dos brazos, el grupo A y el grupo B, en el cual aquí se comparan de forma directa la litrotripsia percutánea y el abordaje quirúrgico, con una muestra de 35 en el grupo A, 35 pacientes en el grupo A y 32 pacientes en el grupo B. En conclusiones, hubo un menor tiempo de procedimiento en el grupo A, una estancia hospitalaria más corta, un menor costo y una menor tasa de complicaciones. En cuanto a nuestro caso clínico, tenemos un paciente de 63 años con antecedente de GIST a nivel de duodeno, el cual fue tratado por un Whipple. Se realizó en el 2018. En el estudio de control se observó desde el 2020 que a nivel del conducto colédoco se observaba esta zona de mayor densidad, apenas se lograba ver en el 2020, en la cual muchos de alguna manera no la visualizaron. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, este lito fue creciendo. Como pueden ver, en febrero del 2021 y septiembre del 2021 se nota el mayor tamaño. A nosotros fue referido a nuestro departamento como probable progresión de la enfermedad. Obviamente, para corroborarlo, se realizó una resonancia magnética en la cual únicamente se trataba de un lito. Como podemos ver, esta ausencia de señal característica propia del lito en la reconstrucción, en la adquisición coronal y en las adquisiciones axiales. Entonces, lo que se realiza se hace un abordaje habitual de la vía biliar con un kit de micropunción, con una punta diamante de 21 Gauss, en la cual podemos entrar principalmente a la rama
posterior derecha, en donde vemos cómo pasa el medio de contraste, únicamente rogando opacificar el brazo, las ramas derechas. No hay paso del material de contraste hacia polédoco y no vemos el conducto izquierdo. Pasamos guía e intentamos franquear el hito. Como pueden ver, este defecto de llenado es el propiciado por el hito. Franqueamos el hito, pasamos guía hasta la unión hepatoyeyunos y aseguramos la vía. Posterior a ello, este es el catéter digital, en el cual, en este caso es el que vamos a ver, es el Discover, en el cual pasamos a través de la guía y llegamos hasta el sitio de estenosis, donde se localiza el hito. Este es el equipo que les comento, es el Spyglass con Discover. El Discover prácticamente es un catéter digital en el cual consta de 3 lúmenes, 2 de ellos por el cual pasa solución salina, y el principal, que se reduce prácticamente a 1.2 milímetros o 3.6 French, que está en el interior, que es por el cual podemos pasar la sonda que emite el rayo láser. Incluso, como se necesita manejar solución de alto flujo, se puede conectar una llave en Y, en la cual por el mismo lumen principal se puede estar pasando solución. Aquí volvemos a opacificar la vía biliar, volvemos a identificar el sitio, y tanto por control fluoroscópico como por control video, acercamos la sonda hasta el sitio del hito. Esta imagen de aquí, esta guía, es justamente la guía o la sonda que emite el láser. Aquí la vemos de forma más acercada, y miren cómo se realiza el procedimiento. Llegamos, es el endoscopio, en el cual visualizamos el hito. Vean, es muy característico la presencia de grasa en él. Obviamente, como pueden ver, metemos solución. Esta solución en movimiento es la que propicia o favorece la acción del láser. Y vean, cada vez que se presenta un tinte violeta, es la emisión del láser. Acercamos en contacto directo con el hito y emitimos las ondas. Como ven, pues no es algo tan sencillo, suelen ser procedimientos algo prolongados, porque pues el hito no cede con facilidad. Ahí damos varios choques. Aquí vemos ya, miren, más fragmentado. Algo que nos orienta mucho a que el hito se ha roto es el alto flujo de solución. Miren cómo puede pasar a través de la luz. Ok. Durante el procedimiento volvemos a hacer una plastía por el hecho de que no nos permitía pasar después de hacer la litotripsia. Volvemos a hacer plastía y volvemos a incidir con la sonda. Aquí nuevamente se ve alto flujo y vemos que prácticamente está disuelto el hito. Esos son los fragmentos que rescatamos del propio hito. Algunos de ellos pasan a la luz intestinal. Ya posterior de eso, de hacer la litotripsia, se identifica este sitio de estenosis. Aquí lo podemos ver de forma más representativa. Vemos el antes y el después, la primera con la angiografía que realizamos y la después de la litotripsia. Esta estenosis fue secundaria al procedimiento quirúrgico. Para eso, pues lo ideal sería colocar un stent. Sin embargo, al no contar con ello, ocupamos la técnica de colocación de catéter articulado en técnica de tándem, en la cual pasamos un catéter de 12 French y justo pasamos el otro, en el cual ampliamos un lumen de hasta 24 French. Esta es la imagen, en donde se visualiza ya el catéter colocado en tándem y vemos cómo hay un adecuado paso del material de contraste hacia el intestino. Este es el estudio de control que se realizó después para ver más que nada enfermedad. Fue reportado como libre de enfermedad y se logra ver todavía los catéteres puestos. El último recambio que se realizó del catéter en tándem fue en marzo y pues prácticamente se ve permeable. Hasta ahorita pues el plan con él es en la siguiente recambio quizá ofrecer el retiro del mismo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Wilson Cisneros, soy residente de radiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cancerología. Mi caso es acerca de la deprivación hepática. La historia clínica es una paciente femenina de 51 años con un adenocarcinoma de colon estadio 4 en el
margen colónico izquierdo. Además de eso, presentaba múltiples metástasis hepáticas distribuidas de manera difusa en ambos lóbulos hepáticos al momento del diagnóstico. Fue tratada con ácido folínico, fluoracilo y oxilaplatino. Se realizó el primer estudio, una PET-CT, donde se identificó múltiples lesiones distribuidas de forma difusa en el parénquima hepático con hipermetabolismo compatibles con metástasis. Principalmente había un aglomerado o conglomerado de lesiones en el segmento 3. Podemos ver en estos cortes coronales, acá cómo se observa una gran cantidad de lesiones en el segmento 3 y se observa respetado el segmento 2 y el segmento 4 hepático. Los demás segmentos derechos se encuentran ocupados por lesiones de tipo infiltrativo, por depósito secundario. Posteriormente al tratamiento con el Folfox, presentó reducción, una respuesta parcial al tratamiento de aproximadamente un 60%, con reducción de las lesiones. Además de eso, presentó calcificación de las mismas, por lo cual se decidió, posterior a esto, pasar a un primer momento quirúrgico, donde se realizó la resección de la neoplasia a nivel del ángulo esplénico del colon, así como una metastasectomía a nivel de resecando el segmento 3, donde se encontraban el mayor número de lesiones vistas en la PET-CT, y una ablación por microondas de los segmentos 1 y 4. Posterior a eso, se decidió pensar en una resección curativa y se realizó una tomografía computada con volumetría, donde podemos observar que el futuro remanente hepático, que sería en este caso los segmentos 2 y 4, A y B, solo presentaban un volumen de 494 centímetros cúbicos, que corresponde al 25%. Posteriormente a esto se decide realizar el procedimiento de embolización de la vena porta, asociado a embolización de las venas suprahepáticas, de los segmentos 5, 6, 7 y 8, con la finalidad de inducir una hipertrofia de los segmentos 2 y 4, que serían los segmentos respetados en este caso, y llegar al volumen del futuro remanente hepático esperado, que en este paciente es un hígado sano, de que sea mayor al 30 al 40%. Acá podemos ver el procedimiento. En este caso se utiliza una vía transhepática, se coloca un catéter multipropósito a nivel de la vena porta, se procede a realizar la portografía para mapear el sistema venoso portal y realizar el procedimiento. Posterior a eso se comienza el primer paso, es realizar la embolización del sistema venoso portal de los segmentos que se piensan atrofiar, que en este caso serían el segmento 5, 6, 7 y 8. Esto se realiza con N-butilcianocrilato, con lipiodol, en una relación de 1 a 6. Vemos acá en este video cómo se va realizando la embolización con el llenado del sistema venoso portal de distal a proximal, respetando la irrigación portal de los segmentos que queremos hipertrofiar. Acá tenemos un control con otra portografía en el tronco de la misma, donde podemos observar la ausencia de flujo a nivel de los segmentos del lóbulo hepático derecho y cómo se han respetado el segmento 2 y 4. Posteriormente, con un acceso yugular interno derecho, se canaliza la vena suprahepática derecha, que es en este caso la que queremos embolizar, conjunto con la embolización porta de dichos segmentos, y que drena el parénquima hepático, en este caso, posterior a la cual se decide realizar la embolización de la misma con coils. En este caso se utilizaron 6 coils, 2 de 8 milímetros y 3 de 60 milímetros, que podemos saber cómo se despliegan y van ocupando la luz de la vena suprahepática, así como de una vena subsegmentaria medial. Acá podemos ver cómo se respeta
el sitio de confluencia con la vena cava y la vena hepática media, permitiendo el drenaje del resto del parénquima hepático que se desea inducir la hipertrofia. Acá se está desplegando, se está colocando un coil de 60 milímetros. Posterior a esto vemos el estudio control, donde observamos la oclusión completa, en el caso de la vena porta con N-butilcianoacrilato mezclado con lipiodol, y de la vena suprahepática derecha con coils metálicos. Con este procedimiento logramos la deprivación de flujo por completo de todo el lóbulo hepático derecho, así como inducimos la atrofia del mismo y la consiguiente hipertrofia de los segmentos que han sido respetados. En este caso son el segmento 2 y 4, puesto que el segmento 3 fue resecado en el primer tiempo quirúrgico. Acá podemos ver un estudio tomográfico en cortes coronales, donde identificamos se puede observar la atrofia y la adecuada colocación del material embólico. Posterior a eso, aproximadamente 2 semanas, se realizó un estudio tomográfico control, donde se observa que se ha inducido atrofia de los segmentos hepáticos derechos y la hipertrofia deseada de los segmentos hepáticos izquierdos, en este caso incluyendo también el 2 y el 4. Podemos observar que apenas 2 semanas se ha pasado del 25% a aproximadamente un 45-47%, lo cual permite una resección, una lobectomía derecha, y el futuro remanente hepático pues tiene un volumen adecuado para evitar que haya una insuficiencia hepática postquirúrgica. Este es un estudio tomográfico en cortes axiales contrastado, en el cual ya ha pasado el segundo momento quirúrgico con la resección de los segmentos 5, 6, 7 y 8, y observamos de que hay un adecuado volumen de parénquima hepático, el cual es completamente funcional y permite el adecuado metabolismo hepático y sin condicionar a insuficiencia del mismo. A la paciente pues le tuvo estuvo bien, no tuvo ningún tipo de insuficiencia hepática y básicamente tuvo un adecuado desarrollo clínico. Ahora vamos a hacer la revisión del tema. Como introducción, la resección hepática es el tratamiento curativo para la hepatocea y la enfermedad por depósito secundario, y la extensión de la resección hepática en la cirugía tumoral está limitada por la reserva funcional del remanente hepático futuro, como fue el caso que les mostré anteriormente. La hipertrofia del futuro remanente hepático y la tasa de resecabilidad fueron superiores en la embolización de la vena porta, conjuntamente con la embolización de la vena hepática, que con únicamente la embolización venosa portal. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con enfermedades hepáticas primarias o metastásicas, candidatos a resección curativa, y en este caso que tengan un futuro remanente hepático menor al 25 al 40% en pacientes con función hepática normal y menor de 40 al 50% en pacientes con disfunción hepática o hepatopatías. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues absolutas, un trombo tumoral homolateral extenso, ya sea de la vena suprahepáticas o de la vena porta, la hipertensión portal clínicamente evidente, y las relativas, las metástasis extrahepáticas, los tumores que impiden el acceso seguro al sistema venoso portal y suprahepático, la dilatación biliar dentro del futuro remanente hepático, así como la hipertensión portal leve, las coagulopatías y la insuficiencia renal. Las complicaciones se pueden dividir en 2 tipos y oscilan entre aproximadamente el 6-7%, con una morbilidad del 11%, y estas se pueden dividir en 2 tipos, según si son sin complicaciones similares a otros procedimientos transhepáticos o complicaciones específicas para el procedimiento, como es la deprivación hepática. En el caso de los procedimientos transhepáticos son el hematoma subcapsular, el hemoperitoneo, los abscesos, colangitis, sepsis, la fístula arterioportal y el neumotórax, y las específicas son la embolización fuera del objetivo, la recanalización de los segmentos embolizados y la extensión de la trombosis a la vena porta o la vena cava, que no queremos embolizar. ¿Cuáles son los resultados? La embolización
venosa portal conjunta con la embolización de las venas suprahepáticas o deprivación hepática induce una hipertrofia mayor y más rápida que la embolización venosa portal e incluso que el ALPS. Y 23 días después de la deprivación, el futuro remanente hepático aumentó de un 28 al 40.9%. Y tenemos que también se observa que es mucho más rápida que el ALPS y la embolización portal sola, con una hipertrofia durante los primeros 7 días de aproximadamente un 13.4%. Entonces, esto nos permite tratar o hacer una resección curativa en menos tiempo y evitar que haya diseminación de la enfermedad. El volumen hepático privado de venas disminuyó considerablemente, o sea, hay una atrofia de una media de 229 cc a las 3-4 semanas posterior al procedimiento. Muchas gracias. Excelente, yo creo que no sé si tengan alguna duda, preguntas, comentarios, los pueden hacer ahorita en el chat. Estamos a tiempo, todavía podemos extendernos unos minutitos. Si quisieran hacer algún comentario o aclaración, yo creo que antes que nada, muchas felicidades al doctor Jorge Guerrero y a su equipo de médicos residentes. Casos muy interesantes, yo creo que hay mucho que se puede sacar de esto. Temas que pues cada vez nos impulsan un poquito a innovar y ofrecerles diferentes respuestas a los pacientes, ¿no? Pacientes que antes tal vez ya no se les ofrecía un tratamiento o tratamientos mucho más invasivos, como vimos en los diferentes temas que tal vez quirúrgicamente van aunados a más comorbilidades o complicaciones, y pues la tendencia es intentar resolver siendo lo menos invasivo. Comentaba ahorita con el doctor Arturo García, también manda saludos y felicitaciones a la sede del INCAN, a todo el grupo, excelente trabajo. Comentaba ahorita con el doctor Guerrero, que pues ellos también han estado apegados entre estos temas al tema de embolización del linfocele y conducto torácico, que no sé qué tan, que si consideramos realmente poco este tema, o si los mismos médicos en otras áreas, pues sea un tema en el que no piensen a veces en el radiólogo intervencionista para manejar esto. Le preguntaba al doctor que en qué escenarios pues ellos ya decidían hacer el tratamiento. No sé si quiera comentar un poquito sobre lo que me estaba platicando ahorita doctor Guerrero antes de cerrar, que pues todos los temas, pero en particular también se me hizo muy, muy interesante. Hola, nuevamente buenas noches, gracias por atendernos. Pues sí, en pocas palabras, lo que tenemos en la parte de la embolización, específicamente de los linfoceles, tenemos varias situaciones. La primera es, se da mucha radioterapia o mucho tratamiento en el cual hay que tratar los ganglios de la radioterapia. Entonces, a la hora de hacer la parte de las planeaciones de los radioterapeutas, muchas veces se encuentran linfoceles que no son diagnosticados, como dice la doctora, y pues hay que drenarlos. ¿Por qué? Porque si no, la radioterapia no es adecuada. Y la mayoría de nuestros pacientes son porque este acúmulo de líquidos se infecta. Y después, ¿cuál es la que sigue? Dolor. Tienen mucho dolor. Quizá nosotros estamos un poco sesgados. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes que entran a cirugía de próstata, cirugía de cervicuterino, cirugía de útero, cirugía de todo hueco pélvico, pues son pacientes que pueden tener este riesgo. Y como ya lo vieron, los porcentajes no son tan pequeños y estos porcentajes son los que se pueden infectar. Entonces, a este paciente, lo primero que hacemos es lo drenamos, que pase la infección. Si no está infectado, vemos la cantidad de líquido que está drenando. Si esta cantidad de líquido es considerable, inmediatamente le ofrecemos la embolización del linfocele, y normalmente antes nosotros durábamos entre 8 y 12 semanas con un catéter en el abdomen. Ahorita estamos durando entre 1 y 3 días. Entonces hay mucha diferencia en ese punto. En la cuestión del quilotórax o los conductos linfáticos, también igual podemos estar sesgados porque es una complicación que no es muy común, principalmente en la parte traumática. ¿Por qué les digo que no es muy común? Nosotros en el INCAN lo que estamos haciendo es
vamos a la cirugía, o sea, ok, van a operar un paciente de esófago, de tórax, mediastino, van a hacer un ascenso gástrico. Entonces lo que hacemos, inyectamos en el ganglio verde indocianina, y al inyectar en el ganglio verde indocianina, el cirujano va a poder ver todo el conducto torácico y no lo va a lesionar. Pero a pesar de esto, pues siempre, pues la medicina no es exacta y siempre tenemos algún tipo de complicaciones, y normalmente lo diagnosticamos principalmente con la cuenta de triglicéridos. Eso es algo que hemos estado bajando mucho por la medición del verde indocianina, que digo, no estaba en México, ya lo tenemos, pero lo que más tenemos es la cuestión del linfocele bilateral por pacientes que tienen principalmente lesiones en el mediastino. ¿Cuál es la más común? Pues un linfoma. Entonces, paciente que tiene un linfoma, que tiene derrame bilateral, ok, drenamos y al 100% de los pacientes con linfoma los mandamos a medir triglicéridos. Y con eso hemos encontrado un poquito más de pacientes que no estaban diagnosticados, y por tal motivo pues hacemos la embolización. No sé si esto pueda contestar las preguntas. Claro que sí, yo creo que, como les comentaba, los temas pues dan para mucho, pero fue, yo creo, una presentación muy completa y que nos abre el panorama. Yo creo que varias patologías que hay que empezar a considerar también como radiólogos intervencionistas. A veces en lugares un poquito más distantes que tenemos que buscar otras soluciones también para poder aportar al paciente. Entonces, pues de nuevo felicitaciones por parte del grupo. El doctor Miguel Carrillo también manda saludos. Si no hay algo extra, ahorita estamos ya en tiempo. De nuevo, muchas gracias, doctor, y a su equipo de médicos, y a todos por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Cuídense.